Buenos días, mi nombre es Juan Ruiz y yo me encargaré junto a mi compañero Michael de explicar acá lo que es el funcionamiento del algoritmo del programa para localizar una serie de rutas dentro de un laberinto. Me encargaré principalmente de lo que es el flujo de ejecución general, mientras que mi compañero se va a encargar de explicar el algoritmo de backtracking a detalle. Okay. En primer lugar se nos presenta la función menú, que es básicamente lo primero que el main llama, lo cual sirve simplemente para preguntarle al usuario qué opción desea realizar, si salir o cargar y resolver el laberinto. Asumiendo que efectivamente el usuario desea cargar y resolver el laberinto, él mismo va a hacerlo con un archivo llamado lab.txt que se encuentre en la misma carpeta en donde se esté ejecutando el programa. Debe tener un laberinto de cierto formato para ser procesado. En ese caso pasamos a la siguiente función denominada explorador. Esta función va a ser a su vez como una especie de función coordinadora que va a llamar a las demás funciones de manera sucesiva hasta lograr el fin último de presentar en pantalla las rutas obtenidas. En primer lugar, necesitamos obtener la información del archivo. Este archivo va a ser una variable, va a ser la variable que nos indica en dónde está los datos del laberinto. En este caso, esta variable corresponde a la .txt y va a ser enviada a una función denominada cargador, el cual nos va a retornar la información de ese archivo en forma de líneas. Acá está el cargador, esta variable de archivo es la ruta. Te va a intentar abrirlo, cargarlo y devolverlo en forma de líneas. Teniendo esas líneas, necesitamos una forma de procesarla, y la forma de procesarla es transformándolo en una lista ordenadas. Esto lo hacemos mediante una función denominada separador. Esta parte de devolvernos las listas nos va a devolver información como el ancho y el alto en forma de una tupla, las cuales son necesarias para el proceso de exploración. Estos son parámetros del laberinto, están implícitos en su composición. Esta función está acá. Para esto nos apoyamos en la función Redux, que iterativamente aplicará sobre una serie de iterables combinándolos entre sí, una función lambda a fin de transformarlo en una lista de caracteres. Posteriormente calculamos el ancho y el alto del laberinto determinando lo largo, la longitud de las determinadas líneas, en este caso la primera, y acá asumimos que todas tienen el mismo ancho, un laberinto cuadrado u horizontal, y retornamos dichos valores. Por acá la siguiente operación a realizar es la transformación de la lista que tenemos en algo más parecido a una matriz. Python no soporta como tal matrices directamente, sin embargo, mediante la incorporación de listas dentro de listas podemos conseguir la misma funcionalidad. Es lo que realizamos con esta función lista a matriz, la cual recibe el ancho, el alto y la lista. Por acá crearemos la lista utilizando la comprensión de Python. Gracias a esto podemos extraer de la fila una fila de la lista y con esto decirle, ve constituyendo, todo esto va a formar parte de la lista. Tenemos una lista dentro de lista. Y esto aprovechándolo con la iteración para que exploremos la totalidad del contenido de la lista. Y retornamos dichos valores. Con esos valores ya listos, ahora nos hace falta otra serie de parámetros importantes que son los puntos de entrada y puntos de salida, suponiendo que existan. Deben existir para que el programa pueda cumplir su función, en caso contrario se levantará una excepción. Nos apoyamos en la función localizar, a la cual le enviamos la matriz en la cual queremos localizar y el carácter que queremos buscar. En este caso vamos a buscar tanto el punto de entrada de partida como el punto de salida, y sus coordenadas x y y van a ser devueltas como una tupla, las cuales vamos a desempacar usando Python en las variables xstar, ystar, xen y ym. Esta función localizar
emplea la recursión con una serie de casos bases para si hemos recorrido todo, si ya encontramos el elemento, sino para avanzar dentro de la siguiente fila y posteriormente avanzar ya dentro de la misma columna y luego avanzar a la siguiente fila si corresponde. Así de manera recursiva, a fin de realizar el recorrido, y una vez que tengamos la matriz con una coordenada específica, fila columna, que es XY, que responden con el valor que estamos buscando, retornarlo. Entonces lo realizamos 2 veces para los 2 puntos que más nos interesan, la entrada y la salida. Por acá, aunque esto no es particularmente como necesario, si es bueno, digamos, de la parte de la vista del usuario, de que pueda ver cómo está constituido el laberinto. Nos apoyamos entonces en la función dibujar para imprimir por consola la forma en que se ve el laberinto. Dibujar. Aquí está. Okay. Si no hay nada, bueno, no se puede hacer nada. Ahora, acá opcionalmente tenemos la opción para ver si se muestra la leyenda. Lo cual, pues, aunque no es tampoco necesario, ya que es la primera vez para el punto de vista del usuario que está mostrándose el laberinto, es razonable que se le muestre, digamos, una descripción de qué está viendo. Okay. Empleamos map y join para convertir cada fila en una cadena de manera, pues, iterativa. Pues para cada fila que tengamos en la matriz vamos a hacer lo siguiente, que lo va a convertir en básicamente una cadena larga que podemos imprimir de manera sencilla. Aplicar join con map. Como usamos map para un iterable, en este caso los iterables son todos los elementos de fila, me los va a aplicar una función, que en este caso esta función es str, que es la conversión explícita a string incorporada en Python. Y todo esto se va a unir, básicamente concatenar con una cadena. En este caso empezamos con una cadena en blanco, porque queremos construir como tal lo que es la representación de esa matriz. Ok, y se mostrará en pantalla. Muy sencillo. Ok, continuamos. Acá vamos a apoyarnos en una función denominada deepCopy dentro de copy, que necesitaremos para crear una matriz que sea totalmente única, pero una copia de la original. Esto es importante porque en Python, cuando uno hace una copia, es verdad, se crea una copia, es decir, un nuevo elemento, un nuevo objeto de tipo lista. Por ejemplo, en este caso la matriz es una lista realmente en la memoria y es única, pero los elementos de la lista son referencias. Al ser referencias, alterar una, así la lista sea un objeto nuevo, me va a alterar las originales. Y como vamos a realizar determinadas transformaciones en el proceso de backtracking y de búsqueda, no queremos esto a la hora de buscar rutas alternativas. Por lo tanto, utilizaremos deepCopy, el cual es una función que nos va a habilitar el tener una copia de la lista que sea totalmente independiente a nivel de referencia, pero que sea contentiva de los mismos datos. Y la vamos a llamar, pues muy razonablemente, matriz 2. Vamos a crear una lista auxiliar aquí en localcito que tiene los valores más importantes que necesitamos para mandárselos a la función que va a explorar como tal el laberinto, que son principalmente las coordenadas de inicio y de fin. Ok, y vamos a pedir la creación de la ruta principal y la ruta alternativa como una tupla, empleando lo que es esta función explorar, que es como tal el núcleo de lo que mi compañero Michael va a explicar. Esta es la función que implementa el backtracking, realiza sus movimientos, se apoyan varias funciones lambda, termina si algo está vacío, no se mueve, etcétera. Básicamente un recorrido de árbol, y nos va a devolver una serie de rutas: ruta principal, ruta alternativa. Y estas rutas a su vez serán presentadas apoyándonos en la misma función dibujar en la pantalla, de manera que el usuario pueda visualizarlo tal como se expresa que debe realizarse en las especificaciones del problema. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Los dejo con mi compañero Michael. Ok, buenos días, profesor. Aquí Michael Peña, continuando con la explicación del ejercicio sobre el laberinto para programación funcional. En este caso, procederé a explicar las funciones principales a través de las cuales se resuelve el laberinto. Esta función trabaja principalmente, bueno, además de las anteriormente mencionadas por mi compañero,
trabaja con la función despejar, la cual nos ayuda a verificar alguna posición libre en el laberinto, media vuelta, la cual nos ayuda a recorrer el laberinto, cada una de las celdas donde se encuentra ubicado actualmente el recorrido del laberinto, y explorar, que es la función principal a través de la cual nos movemos en el laberinto. Entonces, una vez ya desglosado el laberinto por las funciones anteriormente explicadas por mis compañeros, se le envía a la función explorar una matriz. Esta matriz recibe el laberinto actual que se está recorriendo. También recibe una lista. Esta lista recibe las posiciones de X y Y iniciales, así como las posiciones X y Y finales, es decir, los estados inicial y final de la matriz, los cuales irá moviendo principalmente los iniciales hasta que sean iguales a los finales. Y además recibimos una matriz original. Esta matriz original, en su defecto, lo que hará será ser usada, es una copia de la matriz, la cual será usada para poder encontrar una ruta relativa sin necesidad de mover o modificar la ruta original, y poder llegar a visualizar ambas visualizar ambos recorridos. Entonces, además de esto, también llegamos a guardar un posible recorrido, que este posible recorrido lo que guarda serían las posiciones a través de las cuales todavía tenga celdas disponibles para poder moverse, y un contador. Este contador nos verifica la cantidad de pasos, un n que nos especifica el siguiente movimiento que se va a dar, ya sea de derecha, izquierda, arriba o abajo, se explica más adelante. La cantidad de vueltas, que nos indica cuántas vueltas o cuántos caminos se han verificado para poder realizar el siguiente movimiento. Una ruta, y esta ruta verifica la ruta actual que se está encontrando, si es la principal o si es una alternativa, y una ruta encontrada para establecer, una vez que se haya encontrado una ruta, la principal, y poder comenzar a buscar una ruta secundaria. Entonces, esta función, además, siguiendo el paradigma de programación funcional, define a su vez 4 funciones internas, las cuales ayudan a moverse a través de la matriz principal. Entonces, estas son mover, que mueve hacia la derecha, more less, que mueve a la izquierda, more up, que mueve hacia arriba o hacia el frente, y more down, que mueve hacia abajo. Entonces, cada una de estas funciones, lo que haría en el caso de la función mover es aumentar el valor en Y, que vendría siendo nuestro segundo valor en la lista principal, en 1 para mover hacia la derecha. Mover hacia la izquierda disminuiría el valor en Y en 1 para movernos hacia la izquierda. Nuestro valor U disminuiría el valor en 1 con respecto a X en la lista para movernos hacia arriba. Y nuestro valor down, que nos ayudaría aumentando el valor en 1 en la posición X para movernos hacia abajo en la matriz. Entonces, además de esto, también tenemos un diccionario, el cual se utilizará para poder invocar cada una de las funciones anteriormente mencionadas. Entonces, una vez que comienza la lista, además de esto, cabe remarcar que se establecen un conjunto de valores predefinidos como N1, que nos serviría para poder entender que el primer movimiento que siempre se va a ejecutar va a ser hacia la derecha. Una vez que se comience, va a ser ya establecido una posición, y seguido de esto se verificará lo siguiente, que sería en derecha, izquierda, arriba y abajo. Entonces, una vez comenzada la función, se le envía a la lista, se le indica a la lista que va a haber un movimiento en 1. Para esto, le enviamos al diccionario N la posición que se va a mover, que vendría siendo mover n en 1, llega al diccionario, verifica que hay que se tiene que mover hacia la derecha. Además de esto, se le envía la lista, teniendo en cuenta que la lista maneja los datos como referencia. Se modifica la lista directamente sin tener que enviar más variables. De esta manera se modifica directamente en la lista el valor hacia la derecha en 1, permitiendo moverse a partir de la posición inicial, y aumentamos el contador en 1. Este contador lo que verifica, como se mencionó anteriormente, vendría siendo la cantidad de pasos que se ha dado. Entonces, a partir de este movimiento, el siguiente movimiento que se realiza en el programa, es necesario verificar que la posición actual donde se encuentre despejado. Para esto utilizamos la función despejar lista. A esta función despejar lista le enviamos tanto el valor en X de la lista como el valor en Y, que vendría siendo la lista en la posición 0 y la posición 1. Luego también le enviamos la matriz y la ruta, que nos indica en cuál estado nos encontramos. Al llegar a la función despejar, debe verificar que actualmente la matriz o el valor de la matriz sea diferente a la ruta, es decir, que el valor no sea 1, porque en el caso de ser 1 quiere decir que ya se posicionó en ese lugar en la lista, que ya se posicionó en ese lugar en la matriz, por lo tanto ya está recorrido. Al ser 1, que vendría siendo el valor que vamos a utilizar para marcar el valor de la ruta, y verificamos que sea diferente a un asterisco que representaría las paredes de nuestro laberinto. A su vez, también verificamos que sea diferente de P, ya que P es nuestro valor inicial, y también también funcionaría como un obstáculo. Al final del día verificaría que está ocupado ese valor en la posición, por lo tanto ya se recorrió. Entonces, en caso de que se cumpla todas estas condiciones, donde no nos encontremos ni en la ruta, ni con una pared, ni con el valor inicial, se devuelve verdadero, y al ser verdadero, está despejado. Por lo tanto, podemos entrar en la función principal que va a realizar nuestro recorrido. Entonces, esta función principal, una vez ya verificado que nos encontramos despejado, debe verificar que sea la salida. Para esto, verifica si los valores iniciales, tanto de X como Y, son iguales a los valores finales. En caso de ser así, se verifica o se establece, se imprime que la lista, que la salida de la principal ha sido encontrada, y se dibuja la matriz.
Luego pasamos estos datos, los imprimimos para saber qué ruta se ha encontrado, si ha sido la principal o la secundaria. En caso de haber encontrado la ruta principal, ahora verificamos que ruta no sea igual a la ruta secundaria y establecemos nuevamente los valores de x1 y x0 que viene siendo nuestro x y y en la posición original en la cual se encontraba, ya que nuestra lista principal, además de contener los x y inicial, contiene una copia de sus valores. Estos valores, esta copia se encuentra tanto en la posición x4, que sería que conservaría la copia de nuestros valores originales de x, y la lista en la posición 5, que conservaría la copia de nuestros valores originales de y. Y estos valores serían utilizados para nuevamente comenzar en la siguiente ruta. Y ahora, al ser la segunda ruta, nuevamente se envían todos los datos en su estado original. Para ello, utilizamos la matriz copia, la cual será enviada directamente nuevamente a la función como la matriz principal. Conservamos el donde anteriormente teníamos la matriz original, ahora conservamos la copia de la ruta. Conservamos lo que vendría siendo nuestra matriz con la función, con el camino encontrado en la ruta principal, y enviamos la lista actual ya modificada con los valores originales. Enviamos la lista con los posibles recorridos que la necesitaremos para poder encontrar una segunda ruta. Enviamos ahora la ruta y enviamos nuestros valores en n para poder establecer que seguirá enviándose. O sea, a partir de este momento se le inicia el contador de n, ya que si anteriormente tenía algún valor, algún movimiento hacia arriba o hacia abajo, este valor aumentaría, por lo tanto n ya no sería 1, sino sería 2 o 3 o 4 como máximo. Entonces es necesario inicial y se envía nuestro valor de vuelta, que también se le inicia para poder indicar que está en su estado original. Y el valor de la ruta, ahora este valor de ruta cambiaría. Anteriormente era 1, por lo tanto al momento de marcar en el laberinto que era 1, para indicar que era que sería nuestra salida principal, nuestro camino principal. Pero en este caso no, ahora es 2 para indicar que es la salida secundaria, y cambiamos nuestra función de ruta encontrada a false para indicar que ya no estamos en la ruta principal, sino que estamos en la ruta secundaria. ¿Ok? Entonces, continuando con la explicación, más adelante explicaremos esta parte del código, pero antes de eso sería prudente explicar cómo funciona cómo se marcan las posiciones en la ruta. Para ello, una vez establecido que el camino se encuentra despejado, retomando lo anterior, volviendo al principio de la función, encontramos que el camino está despejado, y en caso de no encontrarse con la salida, continuamos hasta esta función de nuestro código, la cual verifica que el camino actual está despejado. Entonces, al verificar esto, marcamos dicho camino en la matriz con los valores x y y, establecemos que ese camino va a ser igual a la ruta, que en este caso al ser la ruta principal se marcaría como 1. Luego, como encontramos el camino principal, es necesario indicarle cuál será el siguiente movimiento, y le iniciamos tanto las vueltas, porque en ese punto, el punto anterior, no se habrán realizado x cantidad de vueltas, por lo tanto esas vueltas se inician al igual que nuestro valor en n. De la misma manera, dibujamos la matriz para llevar constancia del paso que se ha dado, y en caso de que el valor de n sea 4, es decir, todavía hay posibles caminos a verificar, guardamos esos caminos guardamos esos caminos en conjunto con su movimiento o los posibles movimientos a realizar en nuestra lista de posibles recorridos. Por otro lado, imprimimos esa lista de posibles recorridos para llevar constancia de los datos que se han almacenado, y nuevamente volvemos a repetir la función, de manera que se pueden enviar todos los datos anteriormente mencionados para poder volver a verificar el proceso. Entonces, haciendo un pequeño repaso, primero se verifica que esté despejado. En caso de no estar despejado, se verifica que esté despejado. En caso de estar despejado, se verifica que sea la posición final. Si no es la posición final, marcamos nuestra ruta en esa posición, reiniciamos los valores de la operación, dibujamos la matriz y guardamos el posible recorrido que se obtiene, y luego volvemos a enviar nuestros datos a la función para reiniciar. Entonces, en caso de que no se consigan establecer, que no se consiga una ruta despejada, es decir, el camino actual no está despejado, entonces es necesario comprobar, o mejor dicho, verificar los demás caminos. Para ello es necesario indicarle al código que se va a realizar un cambio en el movimiento. Es decir, ahora ya no será el movimiento a la derecha, sino se verificará a la izquierda, luego arriba y luego abajo. Para ello utilizamos la función de vueltas, de media vuelta, que mencionamos anteriormente. Entonces, una vez establecido que no hay posibles caminos en la posición actual, verificamos primero que la cantidad de vueltas sea menor a 6 para evitar posibles errores, ya que 6 es la máxima cantidad de vueltas que puede dar antes de establecer que no hay más caminos a recorrer en ese punto del laberinto. Es decir, que está bloqueado. Entonces, mientras sea menor a 6, todavía hay posibles caminos a recorrer. Entonces, una vez establecido que se va a dar una media vuelta, se aumenta el contador de vuelta y se imprime el indicador de que se está dando media vuelta. De igual manera, imprimimos la vuelta y el número de movimientos que se está realizando.
Seguido de esto, utilizamos la función media vuelta para obtener el valor del movimiento que se va a obtener y se va a guardar en n. Entonces, ¿cómo funciona media vuelta? Media vuelta, en este caso, recibe nuestro valor n y nuestro valor de vueltas. Y esta conserva un diccionario, el cual sigue un conjunto de funciones lambda que nos devolverán el valor del movimiento a realizar en ese punto. En caso de que nos encontremos en nuestro primer movimiento, en movimiento 1, que sería un movimiento hacia la derecha, verifica que la cantidad de vueltas sea menor a 3. Si es menor a 3, la cantidad que se va a devolver va a ser 2, es decir, n va a tener 2 y se va a devolver un paso hacia la izquierda. Es decir, anteriormente se encontraba dando caminos hacia la derecha y como es nuestro primer movimiento, como la vuelta es menor a 3, quiere decir que sería nuestro primer movimiento y por lo tanto va a devolver 2 para devolvernos a nuestra posición anterior. Ahora, en caso de que sea 2, quiere decir que no nos encontramos en nuestro primer movimiento. Ya estaremos hablando de que estaría dando camino hacia la izquierda. Por lo tanto, es importante verificar que ese camino a la izquierda sea menor a 3 también, en este caso que simplemente las vueltas sean igual a 2. Mientras se verifique eso, que las vueltas sean menores a 2, quiere decir que todavía no se ha terminado de concluir una vuelta a un estado anterior al que se encontraba originalmente. Por lo tanto, sigue dando vueltas hacia la izquierda. Luego, en caso de que ya haya dado la cantidad de vueltas necesarias y haya verificado que no hay caminos ni a la izquierda ni a la derecha, entonces la cantidad de vueltas que va a dar aumentaría en 3 al momento de ser 3 y su valor encontrarse establecido en 2, quiere decir que actualmente ya recorrió tanto la izquierda como la derecha. Por lo tanto, necesita devolverse a su posición original, por lo tanto su valor vuelve a ser 1. Y una vez que se encuentra en 1, vuelve a su posición original y nuevamente el código nos devolverá a entrar en la función media vuelta al encontrar que se encuentra ocupado y verifica si la cantidad de vueltas es 3 o mayor a 2 en todo caso. Al momento de ser 3, nos está indicando que como son 3 vueltas que ha dado hasta el momento, el código se encuentra establecido. El código necesita dar un camino hacia arriba, ya que verificó anteriormente izquierda y derecha. Por lo tanto, para dar un camino hacia arriba es importante devolver lo que es dirección del valor 3, con el cual se moverá en este caso hacia arriba con la función de move up. Entonces, y sucesivamente. ¿Qué sucede? Al momento de llegar a la posición a un valor de n3 que nos devolverá, que nos indicará que debe moverse hacia arriba, el próximo valor que puede tomar únicamente va a ser hacia abajo. Por lo tanto, lambda al ser 3 va a devolver 4. Y nuevamente al encontrarse en la posición principal, una vez devolviéndose con 3, vuelve a verificar que se encuentra en 4 y lo único que puede hacer es nuevamente volver a ir hacia abajo. Y en este punto ya se alcanzarían las 6 vueltas. Por lo tanto, si se da una vuelta más, habría un error. Por ello, la importancia de verificar que se encuentre en la posición o en lo máximo de vueltas que sean 6. Por otro lado, entonces, una vez establecido que no hay más vueltas para dar, la función lo que hace es verificar a través de nuestra lista posible recorrido si existe algún otro camino. ¿Cómo lo verifica? Bueno, él se devuelve y toma el valor, el primer valor, o en este caso, el último valor que se haya guardado en nuestra lista posible recorrido, de manera que toma todos los valores y los establece como valores actuales, tanto de la lista como el valor de n como el valor de vueltas, que se hayan guardado en ese momento de la lista. ¿Para qué? Para poder indicarle a la función que ahora se va a devolver a ese último posible recorrido y va a continuar desde ahí, de manera que ignores los pasos anteriormente dados. ¿Ok? Y nuevamente se llega a imprimir la nueva posición de la lista y la exploración de la matriz. Esto en caso de que llegue un punto donde no se encuentre. Y en caso de que tampoco se encuentre algún posible recorrido, él simplemente indicamos que no hay rutas posibles, en el caso de ser el camino 1. Y en caso de que no sea el camino 1, estamos hablando de la ruta alternativa, por lo tanto tampoco habría rutas posibles. Entonces, una vez concluido esto, en caso de que se haya encontrado la primera ruta, como se mencionó anteriormente, ahora la ruta va a ser 2, se cambian sus valores, se establecen nuevamente los valores originales y se envían nuevamente a la función para poder volver a recorrer. ¿Dónde está la diferencia? En este caso se debe verificar que la ruta encontrada sea falsa. Entonces se verifica que la ruta encontrada sea falsa y se verifica que existen otros posibles caminos, otros posibles recorridos, que existen en ese momento valores que se le puedan dar en el posible recorrido. De igual manera se verifica que los valores de la lista actual sean igual, o sea, de la lista tanto X como Y sean iguales a los valores de la lista de recorrido. ¿Para qué? Porque la lista, en este caso, él va a recorrer un camino y este camino será igual al camino anterior hasta que encuentre un posible recorrido que coincida. Y a partir de ese posible recorrido que coincida, él va a tomar sus valores y los va a aumentar en 1 para poder verificar a partir de donde continúa el posible recorrido anterior, de manera que ya la lista cambiaría totalmente en ese punto. Luego saca ese posible recorrido de la lista y vuelve a ingresarlo en la matriz, de manera que a partir de ese punto el recorrido ya cambió, por lo tanto sería diferente al recorrido original. Y bueno, se repetiría el proceso hasta encontrar el segundo recorrido de todo. Este sería la exposición.
Una vez encontrado todos los recorridos, simplemente se devuelve las dos matrices originales, son devueltas a la función principal y son impresas. Ahora, una demostración rápida del código que podemos observar aquí. En este caso se imprime, se ve el mapa, ya se encuentran cargados los archivos y se verifican y se selecciona la primera opción, que sería cargar y resolver el laberinto. Al encontrar esto, se realizan los procesos, igualmente se va imprimiendo cada uno de los procesos y pasos que se están dando. Se pueden verificar todos los pasos que se han dado, los movimientos tanto a la izquierda como a la derecha y los posteriores recorridos que han tenido la lista. En este caso, una vez encuentra la ruta principal, que se encuentra en la salida, verifica encontrar la ruta secundaria y una vez encontrado tanto la ruta principal como la secundaria, imprime tanto la ruta principal seguido de la ruta secundaria. Y en caso de que volver a ver el recorrido, simplemente se volvería a cargar. Este sería nuestro código. Muchas gracias por su atención.